Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves y por lo tanto es día de panel económico aquí en Gente de Opiniones. Así es que vamos a conversar sobre inversión y comercio en nuestro país. Para eso están con nosotros Edgar Cartagena, economista del Banco Central de Reserva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un Bienvenido. gran gusto para nosotros y muchas gracias por la invitación al Banco Central de Reserva. También está con nosotros nuestros dos buenos amigos, Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Alfonso. Un gusto, gracias por la invitación. Y por supuesto, César Villalona. Un gusto estar aquí con los amigos, contigo. Bueno, en este panel económico vamos a hablar y busca este espacio de alguna manera ilustrarnos sobre la realidad económica de nuestro país, sobre el panorama económico que se vive. En cuanto al tema de inversión y comercio, para comenzar, pues hablemos sobre inversión en nuestro país. ¿Cómo valoran? Y me gustaría comenzar contigo, Edgar. ¿Cómo valoran ustedes el comportamiento de la inversión privada durante este año? En el Banco Central estamos dándole seguimiento al comportamiento que está teniendo la inversión. Hay muy buenas señales. Nosotros hacemos revisiones de las proyecciones económicas cada trimestre. En junio nosotros estábamos contabilizando cerca de 800 millones de dólares en inversiones anunciadas. Ya para el mes de septiembre nos estábamos acercando a los 1.000 millones y la buena noticia es que las últimas estadísticas que estamos guardando ahora para el mes de octubre ya están apuntando a cerca de 1.100 millones de dólares en inversiones anunciadas. Hay varios sectores que se están beneficiando con estas nuevas inversiones. Ahí tenemos construcción, comercio, tenemos la industria manufacturera y son señales muy positivas sobre la confianza que están mostrando los inversionistas para la economía nacional. Y esto estamos hablando del año 2015 y el año 2016. Y de hecho, para el año 2016 también se están contabilizando inversiones importantes. Tenemos a Fomilenio y con ello viene un conjunto de inversiones asociadas. El Fondo Yucatán, entiendo también que también la inversión en obra pública. Sí, y además hay unas inversiones importantes previstas en generación de energía eléctrica y esto estamos hablando de números bastante importantes. Entonces, lo que nos está indicando eso es la confianza que están mostrando inversionistas internacionales e inversionistas locales por apostarle al crecimiento económico del país. Y de hecho eso se ve también en las proyecciones de crecimiento económico que tenemos. O sea, estamos con proyecciones de 2.4% para el año 2015 y para el año 2016 estamos previendo tasas alrededor de 2.6%. Y estas son tasas que superan a los promedios históricos que hemos mantenido de tasas alrededor de un 2%. Entonces, la inversión privada, la demanda externa, todo eso está dando muy buenas señales del comportamiento de la economía en un entorno internacional que vale la pena mencionar de precios de materias primas que están tendiendo a la baja. Ahora, ¿a qué se debe? ¿A qué podríamos atribuir estos datos? Lo que estamos observando para este año es confianza. Estamos observando que inversionistas están destacándose en diferentes actividades económicas. La industria es una de ellas. Y vale la pena mencionar que la industria manufacturera tiene un peso importante dentro de la economía. Estamos hablando de cerca de un 21% el valor agregado dentro del Producto Interno Bruto. Y además es un empleador importante, cerca del 27% del total del empleo formal. También es un importante importador de bienes de capital y esa importación de bienes de capital también está destacando en cuanto a la intención que tienen inversionistas de fortalecer su capacidad productiva, adquirir más maquinaria, equipo y tecnología, y eso lógicamente está mostrando un comportamiento y unas intenciones de inversión en el corto y mediano plazo. Es decir, que se están preparando para algo. Correcto, correcto. Están aprovechando la coyuntura internacional de precios que están tendiendo a bajar para fortalecer su capacidad productiva. Eso los hace ponerse en una situación mucho mejor para competir en los próximos años. Listo, Alfonso, ¿cuál es la interpretación que puedes hacer ante este panorama? Bueno, mira, este tema de la inversión privada e internacional es muy importante para el país, en tanto que esto impacta en la dinámica de crecimiento. De hecho, los datos que acabamos de escuchar son muy positivos. El hecho de que tengamos expectativas de más de 1.000 millones de dólares en inversiones para este año y para el otro, eso significa que la economía está ya más allá de la recuperación después de la crisis del 2009. O sea, estamos ya avanzando a procesos de crecimiento más sostenidos en el largo
en el mediano plazo. Sí, porque nunca vamos a cansarnos de explicar que hay que tomar en cuenta de dónde venimos, ¿verdad? Claro, exactamente. O sea, venimos de una gran crisis cuya caída fue drástica para la economía del país. Creo que hemos tenido como 5 años de proceso de recuperación y ahora estamos entrando en la tendencia ya de crecimiento más sostenido. En esa perspectiva, estas inversiones son muy positivas y creo que hay factores que han posibilitado este nivel de inversión. Obviamente, la estabilidad macroeconómica del país es envidiable a nivel latinoamericano. Creo que es uno de los países más estables a nivel macroeconómico, con todas las dificultades que puede haber para las finanzas públicas, pero claro, es una economía muy estable, con tasas de inflación muy bajas, con parámetros de crecimiento aunque sean débiles, pero vamos avanzando en la economía. Por otro lado, hay todo un marco normativo que se ha creado a lo largo de todos estos últimos años que garantiza precisamente las condiciones para la inversión. O sea, que favorece, estimula, estabiliza la inversión. Y también hay otros factores que son inversiones que el mismo Estado ha hecho para crear condiciones para las empresas. Todo el marco logístico que sigue invirtiendo, el gobierno creando todo un marco de carreteras, puertos, aeropuertos, que de alguna manera apoyan y ayudan las iniciativas de inversión. Estos nuevos proyectos que posiblemente ya van a empezar a dinamizarse el próximo año, como Fomilenio, los fondos de cooperación europea, el fondo de Yucatán, etcétera. Todo eso es importantísimo precisamente en crear todas las condiciones para favorecer la dinámica de inversión. Este bypass de San Miguel también va a ser importante. Exactamente, entonces el bypass de San Miguel, la carretera que va a ir a Zacatecoluca ampliada, el que va a ir al Puerto de la Libertad, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de inversiones muy positivas para el país que sirven obviamente para las empresas nacionales, pero también para atraer la inversión extranjera. Entonces, estamos en un escenario muy positivo que va a posibilitar posiblemente y en los próximos años crecimientos mayores a lo que estamos viendo, digamos. Muy bien las expectativas que tenemos de crecimiento de 2.4 para este año, 2.6 para el siguiente, posiblemente crezcamos a 3% en los siguientes años. Entonces, eso es muy, muy positivo. Yo creo que aquí hay un esfuerzo clave que se ha hecho durante los últimos años y con este nuevo gobierno también hay políticas que han estado estimulando esta dinámica, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo yo que esperamos un mayor dinamismo económico del país. Esperamos que así sea en este año y en los siguientes, porque realmente el gran reto que tiene el país y el gobierno es cómo generar más inversión, pero no solamente por crear inversión, sino cómo creamos inversión o desarrollamos más inversión para transformar la economía, para transformar la matriz energética, para generar más empleo que garantice mejores condiciones de vida a la población salvadoreña. Que es en realidad donde podemos ver si realmente ese crecimiento se convierte en desarrollo, ¿no? Exactamente. César. Sí, bueno, yo quisiera añadir, aparte de lo que ya han comentado los amigos, que me parece muy correcto, yo quería añadir que tengo la impresión de que también hay un factor que está influyendo en una mayor inversión este año, que es la mayor demanda interna. Hay una serie de variables que demuestran que hay más consumo. Por ejemplo, este año arrancó con un ajuste salarial pequeño de 4% en el salario mínimo, pero tenemos una inflación que va en menos 2.3 hasta septiembre. O sea, la tasa de inflación es negativa. Eso quiere decir que el salario real ha mejorado. E incluso en el sector industrial ha mejorado en más de un 5%. También han crecido las remesas. Está el dato hasta septiembre, creo que son 64 millones de dólares, más que el año pasado. Eso le da más capacidad de consumo a la población. También ha crecido el crédito para el consumo, en un 5% para los hogares, 5% para los hogares, 5.6, casi 6%. Y la baja de los combustibles, que también ayuda a la gente a destinar una parte de los recursos que se ahorra para consumir otras cosas, aunque incluso se está consumiendo más combustible, porque ha habido una disminución en la importación por la baja de los precios, pero no en la cantidad. La cantidad ha aumentado más de 20%.
Todos esos factores me parece que influyen en generar un mejor clima de inversión, aparte de todo lo que ya se ha señalado. Y quería dar algunos datos, porque generalmente hay mucha crítica de ciertos sectores de oposición a que el país no tiene mucha capacidad competitiva, que tenemos retrasos en cuanto a eso. Fíjate que hay un informe del Banco Mundial sobre la capacidad logística, es reciente, pero hace referencia al 2014, y coloca a El Salvador como la economía más competitiva de Centroamérica en el tema logístico. Y otro de la Fundación Heritage, que es una fundación integrada por personas conservadoras. Ahí estaba Margaret Thatcher, Ronald Reagan, creo que Tony Blair, creada en el 75, analiza los países en materia de competitividad y coloca a El Salvador como la segunda economía más competitiva de Centroamérica, después de Costa Rica. Bueno, Costa Rica tiene mejores condiciones en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que todos esos elementos son los que están dando más posibilidades de aumento de la inversión. Se están creando bases para un crecimiento de la inversión y de la producción nacional. Y hablando del tema logístico, recientemente vimos el encuentro de los ministros de Economía, Hacienda y Obras Públicas de Centroamérica, que están buscando crear precisamente, homologar y buscar una integración de la región en materia logística. ¿Ibas a apuntar algo? Sí, solo quería complementar algo que mencionaba César. Es también bien importante destacar el comportamiento que tiene la importación de bienes de capital. Esto porque en la medida que las empresas están sintiendo un mejor clima de negocios para el corto y mediano plazo, también están adquiriendo más maquinaria y equipo. Aquí quiero destacar el caso de la industria manufacturera. De hecho, en total, la importación de bienes de capital creció 11.8%. Esto es un crecimiento muy importante y estamos hablando que la industria manufacturera es uno de los sectores que más ha importado bienes de capital, es 19.3%. También tenemos transporte, la importación, el sector transporte importó bienes de capital, su crecimiento fue de alrededor de 4.1% y de hecho el conjunto de sectores, industria, transporte, agropecuario, comercio, servicio y electricidad de agua han crecido en la importación de bienes de capital. Entonces son elementos importantes. Si nosotros vemos también el comportamiento que ha tenido el Producto Interno Bruto al mes de junio, todos los sectores muestran un comportamiento positivo de crecimiento. Ahí estamos hablando desde el agropecuario, industria, construcción e inclusive el sector construcción, que para el segundo trimestre del año 2014 tenía una situación de un decrecimiento de cerca del 10%, ya para el corriente año la brecha es muy amplia, ya el decrecimiento es 0.7%. Entonces, y si esto lo observamos también a través del índice de volumen de actividad económica, que nada más va marcando una tendencia de crecimiento en el volumen, inclusive la construcción muestra un desempeño positivo. Entonces, si vemos como el agregado de tanto de factores de demanda interna como de demanda externa, están reflejando un panorama muy importante para la dinámica económica del país. Tengo por acá en mis notas que, en marzo de este año El Salvador abrió su mercado a China para exportar cantidades importantes de azúcar. Un gran paso en las nuevas relaciones comerciales que traerán obviamente más inversión al país. Sobre este tema le pedimos la opinión al economista Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Veamos. Todo gobierno tiene que buscar acceso a mercados, ¿verdad?, que permitan a nuestro sector productivo vender sus bienes y servicios a esos mercados, ¿verdad? Entiendo que con China había un problema ahí de una retaliación, que nosotros habíamos impuesto una medida y por esa razón nos habían puesto un arancel prohibitivo, pues prácticamente para exportar a este país. Entonces, sí consideramos pues que ha sido una cosa buena pues que se haya logrado corregir esa situación y eso ha permitido que el sector azucarero pueda destinar parte de los excedentes que tienen, que lo tiene que vender al mercado mundial
a precios bastante por abajo, que logre pues ahora tener este nuevo mercado que antes con el cual no contaba, ¿verdad? Así que sí es una buena cosa y que va a venir a generarle ingresos al sector azucarero y también obviamente seguramente nuevas inversiones y oportunidades de empleo para nuestra población en el sector agropecuario. Bueno, ahí tenemos la opinión de el economista Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio. ¿Tu opinión, Alfonso, al respecto? Claro, o sea, es importantísimo que el gobierno abra mucho más relaciones económicas con otros países, ¿no? Obviamente cuidando las condiciones de la economía interna, ¿no? O sea, de hecho, en este caso, el abrir el mercado chino a las exportaciones de azúcar ha sido fundamental. De hecho, se han exportado una gran cantidad de toneladas, alrededor de más de 70,000 toneladas de azúcar a ese mercado en este año, lo cual significa, obviamente, que ahí estaba el mercado para poder entrar. Y obviamente eso significa entradas de divisas para el país. Entonces, una de las tareas es eso, ¿no? O sea, yo entiendo que en este momento se están tratando de negociar acuerdos comerciales con Corea, acuerdos comerciales con Perú, con Canadá, ¿ya? Con Bolivia y otros acuerdos comerciales que están identificando el gobierno donde poder colocar los productos salvadoreños. Ya tenemos obviamente una gama de tratados comerciales establecidos y otros acuerdos comerciales de mediano alcance que también están firmados y que obviamente los empresarios tienen que aprovechar. O sea, hay una gran cantidad de cosas creadas que tal vez muchos empresarios todavía no conocen cómo entrar y cómo colocar sus productos en estos mercados. Entiendo que hay instituciones públicas que son las que deben facilitar eso, como el caso de Proesa, el caso del Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura. Sí, hay programas específicos para preparar a los empresarios Exactamente, locales, ¿no? Hay programas muy concretos que ayudan a los empresarios en todo esto y en esa perspectiva creo que esa tarea de abrir mercados es clave, porque ciertamente el país está muy concentrado en el mercado norteamericano, es nuestro principal mercado, claro. Obviamente porque ahí también tenemos una parte importante de la población salvadoreña una tercera ubicada, parte de nuestra gente está allá. Exactamente, entonces es un mercado por naturaleza más importante, pero igual Centroamérica es un mercado clave para El Salvador y de ahí los demás países. Entonces, abrir más mercados, colocarlos bien en la región o en el mercado norteamericano, obviamente nos significa grandes ventajas y beneficios para la dinámica del comercio exterior, pero al mismo tiempo para el crecimiento de la economía del país. Entonces, ahí tenemos una perspectiva bastante positiva. Por el otro lado, un poco ahondando en el tema de las importaciones de capital, de bienes de capital, me parece que eso es muy positivo. Se está mostrando ciertamente que es la otra parte del comercio, que no son solamente la dinámica exportadora, es la dinámica importadora que se está reubicando en aspectos claves para el crecimiento de la economía, de sectores importantes que le pueden dinamizar mucho más la economía, que sea porque el sector industria, etcétera. Una cosa es ver la importación o exportación de producto, que la empresa adquiere bienes para seguir produciendo, pero en este caso es comprar maquinaria, equipo, es decir, bienes que sirven para la misma, para dinamizar aún más la producción, ¿no? Exactamente, son tecnologías, es maquinaria, es equipo que va a transformar la actividad productiva del país. Obviamente hay actividades de servicio que están trayendo tecnologías informáticas, etcétera, para avanzar en ese campo. Pero hay otras que obviamente como la industria manufacturera, que está obviamente innovando también en muchas cosas. Y otros sectores, aún la agricultura, que digamos es un sector más difícil, más complicado, pero aún la agricultura también está importando maquinaria, equipo para mejorar sus niveles de productividad. César, ¿cómo ves el desempeño del gobierno en el sentido que hablaba Alfonso al principio, de la apertura de nuevos mercados? Bueno, muy importante el mercado chino. Tengo entendido que ya China está comprando más azúcar que Estados Unidos, o va a comprar más.
China es la segunda economía del mundo en términos de producción. Es la primera del mundo en materia de exportación. Es el segundo importador del mundo después de Estados Unidos. Estamos hablando de una monstruosidad. Costa Rica abrió relaciones con China en el gobierno de Salvador, ¿cómo se llama? Oscar Arias. Salvador Arias es el amigo nuestro, el economista. Y ya China es el segundo mercado de exportación de Costa Rica. Yo creo que pronto nos vamos a ir aproximando por ahí porque se nos van a abrir posibilidades por el lado del café y de otros productos a China. Eso es muy importante. Y también es necesario que se amplíen los vínculos con el sur, con Sudamérica. Por ejemplo, Nicaragua convirtió a Venezuela en su segundo mercado de exportación. Sigue siendo el primero de Estados Unidos, pero ya ninguno de Centroamérica es más importante que Venezuela. El Salvador también, en materia de comercio, aunque es un tema que creo que está más adelante, está ampliando mucho sus exportaciones a Centroamérica. Eso es importante. Se ha reducido un poco la dependencia de Estados Unidos, porque antes era de más del 50%, pero sigue siendo todavía el principal mercado. Entonces, bueno, estas iniciativas, a mí me parece muy bien que el directivo de la Cámara de Comercio haya dado esas declaraciones, ¿verdad? Porque por lo general la ANEP como que nunca reconocen nada. Me gustó mucho su declaración porque es un hecho que tiene que ser reconocido. El país tenía una reserva china. Consideraba que China no era una economía de mercado cuando se creó la OMC. Imagínate. Entonces le quitamos esa restricción y China, en reciprocidad, nos baja los aranceles de más de 100% a 50% para el azúcar. Y lo va a seguir bajando. Y lo va a bajar para otros productos. Además, China tiene un mercado, una cuota de azúcar de casi 2 millones de toneladas. O sea que se puede incursionar más allá de este mercado que se ha abierto con otra cantidad de azúcar, si llegamos primero, ¿verdad?, a la cuota que tienen. Entonces, nada, muy bien la decisión del gobierno. Hay que ampliar, hay que diversificar los mercados. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del más reciente informe del Banco Mundial que señala que el país avanzó 11 puntos en escala mundial en cuanto a clima de inversión. Cuando regresemos, en Gente Ve Opiniones. Bueno, gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos hablando del clima de inversión en nuestro país. Algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial, reportan que el país avanza en las facilidades para hacer negocios. El más reciente informe del Banco Mundial señala que el país avanzó 11 puntos a escala mundial en cuanto al clima de inversión. Tenemos la opinión sobre este mismo tema, del economista Mario Magaña, de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio. Veamos. Sí, en todo caso, pues es una mejora que es buena, pero que todavía hace falta mucho. O sea, el mismo informe lo indica, que se mejoró en una categoría, pero todavía hay varias categorías en las cuales El Salvador empeoró. Y una de esas tiene que ver con las aduanas, todo lo que es el tema de retrasos en trámites de comercio extrafronterizo, como que hay una reducción en la calificación. Bueno, ahí tenemos la opinión de Mario Magaña, de la Cámara de Comercio. Alfonso, ¿qué pensás al respecto? Bueno, mira, este tema del doing business se viene trabajando desde hace varios años por el gobierno para mejorar todas las condiciones de clima de negocios, clima de inversión. De hecho, el Banco Mundial apoyó algunos proyectos en el caso del país para mejorar estos indicadores. Se trabajó de alguna manera en algunos indicadores, especialmente en el tema de garantías mobiliarias, ¿no? La ley de garantías mobiliarias. Hay otra en el tema del manejo de cuando una empresa quiebra, cómo facilitarle la salida para no generar un problema complejo. Y otros temas que eran problemas, digamos, para el país. En ese sentido, había un trabajo de hace varios años y en estos últimos años, un trabajo fuerte para ir mejorando estos indicadores, por eso que se ve muy claramente que el haber mejorado 11 puntos en el caso del Doing Business es significativo, pero no es un trabajo de este año, ¿no? O sea, del último año, es un trabajo que viene desde hace tiempo
y que obviamente ahora se expresa claramente en esto. ¿Ya? El haber creado todas estas normativas nuevas que facilitan la inversión son parte de la preocupación de este indicador del Doing Business, ¿no? También todo este marco logístico, también ellos lo evalúan, y toda la tramitología. ¿Ya? Si bien es cierto, todavía El Salvador tiene problemas con algunos marcos tramitológicos para facilitar, digamos, la inversión, estamos mucho mejor que muchos países de América Latina. ¿Ya? O sea, ha mejorado mucho la tramitología, nos coloca, creo que el Doing Business nos coloca en un puesto muy positivo, ¿ya? Lo cual es un avance grande, lo que significa que estamos facilitando a los inversionistas nacionales y extranjeros entrar en la dinámica económica sin mayores perturbaciones. Todavía hay algunas desafíos, me imagino. Hay desafíos, claro, que todavía hay que resolver. Obviamente, por ejemplo, todavía nos ponen mal en el tema de construcción, habiendo una ley de facilitación de trámites de construcción, lo cual yo todavía no logro entender por qué no se aplica o qué es lo que sucede en ese marco, ¿no? Hay otros trámites también todavía que son mucho más complejos que habría que ver cómo se agilizan, como el caso de todo el tema medioambiental, ¿no? Que obviamente es una preocupación de todos los países, una preocupación válida, pero que hay que ver cómo encontrarle el lado para mejorar esa tramitología para las inversiones. Entonces, yo creo que este informe, el Doing Business 2016, es un informe que realmente muestra un país que está avanzando seriamente, considerando todos los aspectos que faciliten el proceso de las inversiones en el país. De hecho, el Fomilenio 2 tiene dentro de uno de sus componentes lo que se llama la mejora regulatoria, que es precisamente cómo mejorar toda la tramitología, todos los mecanismos que facilitan la inversión. Entonces, eso también va a ayudar mucho a que el país tenga condiciones para ofrecer, digamos, a los inversionistas y para que puedan venir aquí al país y colocarse adecuadamente en función del desarrollo. César, ¿qué crees qué más hay que hacer para fomentar la inversión privada y pública? Bueno, aquí hay que mejorar la capacidad de consumo de la población. Hemos estado hablando de aumento de la demanda interna, pero te voy a dar algunos datos, voy a compartir algunos datos. Nosotros tenemos el país de Centroamérica con el salario mínimo más bajo después de Nicaragua. El salario mínimo nuestro, para darte alguna idea, dar alguna idea acá, por ejemplo, en la Maquila está en 2.10, en Honduras está en 2.70 y en Guatemala en 3.20. No menciona Costa Rica. Costa Rica está muy por encima en todos los salarios. En el sector agropecuario tenemos un salario mínimo de $118 al año, al mes. Y hay algunos cultivos donde es menos. Y en Honduras está en 2.84. En Guatemala $3.44 en Guatemala. Y el salario mínimo más alto nuestro es 2.51 en comercio y servicio. En Guatemala está en 3.44. Guatemala solo tiene dos salarios mínimos, 3.44 y 3.20. Y el más alto nuestro es 300 en el sector público. Y en Honduras, en el sector comercio y servicio, en la industria, están más de $400. Incluso en Honduras fijan los salarios mínimos de acuerdo al tamaño de la empresa. Una industria en Honduras de 10 empleados tiene un salario mínimo de más de $250. Y aquí está en 2.42 para cualquier industria. Y en Costa Rica es altísimo. Entonces, ese problema salarial nos dificulta aumentar la capacidad de consumo. De ahí se deriva una pensión baja, porque con salarios bajos tenemos pensiones bajas. Esta es una herencia de muchos años, porque fíjate que en el gobierno del FMLN, van 6 años, ha habido un aumento del salario mínimo de 20%. No es un aumento malo, lo que pasa es que la base de la que se partió es muy chiquita. Y la inflación en todos los países de Centroamérica no es mucho más alta. Es más alta que acá, pero no mucho más alta. De manera que el salario real es mayor. Ese es un problema que tenemos. El otro problema que tenemos para que crezca la demanda interna es la dolarización, que nos quitó la política monetaria. Entonces hay muchas dificultades para inyectarle recursos monetarios a la economía para generar un mayor dinamismo interno. Y el otro problema es la carga tributaria del Estado, que es muy pequeña.
estaba en 13%, un poquito menos, ahora está en 16%. En Nicaragua está en 24%, en Costa Rica está en 24%, en Honduras anda por 18%, Guatemala un poquito por debajo. Entonces tenemos mucha concentración del ingreso, salarios bajos, pensiones bajas, un Estado con pocos recursos. Si comparamos esa variable con otros países, incluso de Centroamérica, tenemos problemas. Entonces nos dificulta la expansión del circulante. Es el país de Centroamérica donde el circulante crece menos. Fíjate que El Salvador tiene el país con la tasa de interés más baja de Centroamérica y donde menos crece el crédito y el circulante. Entonces heredamos una marra monetaria, que es la dolarización, que ojalá que algún día nos la quitemos de encima. Bien, yo menciono estos factores que obviamente no dependen del gobierno actual. La dolarización no fue aprobada por este gobierno y la posibilidad de redistribuir el ingreso pasan por muchas cosas, impuestos en la Asamblea Legislativa, subsidios, mejoría de los salarios, donde el sector privado un sector dentro de la gran empresa pone muchos obstáculos y algunos partidos. Entonces se ha distribuido mejor, hay avance, pero yo creo que se necesita más avance en materia de distribución para generar más inversión y producción hacia el mercado nacional. Por suerte están creciendo las exportaciones y por eso está creciendo también el PIB, ¿verdad? Porque las exportaciones representan más o menos el 25-26% de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra producción. La mayor parte va adentro, una parte se exporta de bienes y servicios. Y como eso está creciendo, también jala un poco. Pero me parece que lo fundamental, esa es una opinión muy personal, es el dinamismo interno que necesitamos, porque se están haciendo inversiones en infraestructura, se está cambiando la matriz energética. En todo eso el gobierno está haciendo muchas cosas. Hay buenas apuestas. Buenas apuestas. En infraestructura, una tremenda inversión que no se hizo en el pasado. La matriz energética está cambiando. Ha bajado la tarifa energética 32%, 31% este año. Va a haber mucho más generación geotérmica, vienen proyectos de energía solar. Entonces hay un rumbo muy bueno, pero tenemos que quitar una traba, que es el mercado nacional. Listo. Justamente hablaba César de que hay un crecimiento en las exportaciones. ¿Cuáles son los datos que hay en cuanto a montos y rubros exportados? Sí, este año ha sido bueno para las exportaciones del país y solo permíteme hacer un comentario adicional con el tema de la demanda. Es sumamente importante continuar fortaleciendo la demanda interna. Hemos visto crecimiento de empleo a través, por ejemplo, de las estadísticas de cotizantes activos a los fondos de pensiones. Estamos hablando de un poco más del 3%, más de 23,000 nuevos empleos. Es muy importante continuar generando empleo y continuar también incrementando el ingreso disponible de las familias, porque justamente como menciona César, en la medida que hay más ingreso disponible, las familias y las empresas tienen una capacidad mayor para poder demandar productos de las empresas. Estamos viendo ya el esfuerzo de las empresas por invertir más y estamos viendo también que nos estamos beneficiando de un entorno internacional positivo. De hecho, el ahorro en la factura petrolera es de cerca de $300 millones en datos de enero a septiembre versus el año anterior. Eso es un ahorro sumamente importante tanto para las familias como para las empresas. Las empresas en el sentido de que sus costos de operación están disminuyendo, para las familias en la medida que también su ingreso disponible lo pueden utilizar para la adquisición de otros bienes y servicios. Entonces ese entorno es positivo, pero también hay que pensar más adelante. La creación de empleo, la capacidad de las familias de que tengan un mayor ingreso disponible es sumamente importante. Ya hablando de datos de sector externo y de las exportaciones, datos a septiembre, tenemos un crecimiento del 5% en las exportaciones. De eso es importante ver que han crecido las exportaciones, todo ha crecido, las exportaciones no tradicionales, que es la gran mayoría, ahí está la industria, ha crecido 3.1%, las exportaciones tradicionales han crecido el 23%, ahí estamos hablando de los temas anteriores, de las mayores exportaciones de azúcar a China, de las mayores exportaciones también de café, que inclusive han aprovechado un entorno de precios, los precios a los cuales han podido colocarse han sido un poco mejores a los precios internacionales. Entonces son señales positivas. La maquila ha crecido 6.5%. Siguen siendo los principales socios comerciales Estados Unidos, y ahí quiero regresar en la importancia de la diversificación también de los destinos de exportación.
Hacia Estados Unidos se está exportando cerca del 50% de las exportaciones y de las importaciones. Pero también a nivel de Centroamérica, Guatemala usualmente ha sido el segundo socio comercial por tradición, Claro. pero ya a nivel de exportaciones Honduras es el segundo socio comercial de El Salvador, están muy cercanos Honduras y Guatemala. Eso está hablando positivamente también de esa intención de las empresas como de ir diversificando sus matrices de exportación De destino, digamos. y sus destinos de exportación, y es un hecho también que se observa en otros países. Si nos vamos a las importaciones, ahí también hay una foto bastante interesante, porque disminuyen los bienes de consumo, disminuyen los bienes intermedios y aumentan la importación de bienes de capital. Es una foto teórica muy, muy importante. Con bienes de consumo hay una reducción de 2.1% al mes de septiembre. Con bienes intermedios la reducción es de 1.5%, y cuando hablamos de bienes intermedios estamos conversando de aquellos insumos que adquieren las empresas para producir, a diferencia de los bienes finales, que eso ya son destinados a las familias y las empresas, ya tienen un destino fijo. Y luego las importaciones de bienes de capital, que es el único que está creciendo y que como lo hemos mencionado. Entonces, una foto interesante de la balanza comercial, porque aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones y consiguientemente el déficit de la balanza comercial se va fortaleciendo, va disminuyendo de manera relevante. Y estamos en un entorno internacional de precios de materias primas que están disminuyendo. Eso explica en buena medida el por qué disminuyen la importación de bienes intermedios. No es que se importa menos, sino que el valor está disminuyendo. En términos de volumen, el crecimiento es sumamente importante, tanto en bienes intermedios como en bienes de consumo. Y lo mismo estamos viendo con el ahorro de la factura petrolera. Mencionábamos que son $300 millones en ahorro por la factura petrolera, pero hay un crecimiento en volumen del 21.4%. Entonces, si hacemos un ejercicio de trasladar esa importación a precios del año anterior, ese ahorro en precios corrientes, que son 300 millones, se nos incrementan hasta $536 millones en ahorro. Entonces, es un entorno internacional que nos está favoreciendo en nuestro aparato productivo y que a su vez está incidiendo positivamente en el ingreso disponible de las familias. Ahora, volviendo al punto de que bajan las importaciones de consumo y suben las exportaciones de bienes de capital, significa esto que estos bienes en el futuro van a ser más productivos. ¿Ya? Debo entender, no soy economista ni mucho menos, pero debo entender que esa es la lógica, ¿verdad? Que cuando hay importaciones de productos, de bienes productivos, es que eso va a generar más dinamismo, más empleo, más producción, más crecimiento. Solo quiero terminar ahí con unos datos. Mira lo interesante. Con bienes de consumo, decíamos, disminuyó 2.1%. Sin embargo, en volumen creció 8.5%. Luego nos vamos a bienes intermedios, decreció 1.5%. Sin embargo, en volumen creció 15%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los bienes intermedios? Que las empresas están adquiriendo más materia prima a menor precio. ¿Ya? Entonces tienen una capacidad mayor de hacer el proceso de transformación hasta convertirlo en bienes que regresan a la economía. Y luego, igual los bienes de capital. Imagínate, la importación aumentó 11.8% en términos de valor, pero en volumen creció cerca del 20%. Entonces, estamos hablando de una economía que está aprovechando el entorno internacional positivo en la medida que los precios están disminuyendo, pero están aumentando el volumen. El volumen, exacto. O sea, compran más porque está a precio más accesible. Claro. Listo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de las exportaciones. Vamos a ver a qué se debe esto. ¿Ya? Cuando regresemos en Gente Ve. Bueno, gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando de las exportaciones en este último bloque. Tengo otra opinión del economista José Mario Magaña
sobre el incremento del 5% en las exportaciones en el mes de septiembre. Veamos. Es bueno que esté creciendo las exportaciones, ¿verdad? Nos gustaría sí que estuviera creciendo a un ritmo mayor, aunque sí hay que manifestar que es una mejora en relación al 2014, cuando estaban decreciendo las exportaciones. El año pasado estábamos con una tasa negativa de crecimiento. Pero viendo los datos del 2015, lo que estamos viendo es que prácticamente estamos recuperando el nivel de exportaciones que teníamos en el 2013. En el 2013, a septiembre, estábamos con un nivel de 4.216 millones y hoy 4.224. Bueno, ahí está la opinión de Mario Magaña. ¿A qué se debe el aumento de las exportaciones, Alfonso? ¿Qué interpretación podemos encontrar en esto? ¿Tiene algo que ver con las acciones del gobierno con respecto a los cambios en la base productiva del país o con un mejor entorno internacional? No, yo creo que ambas cosas. O sea, de hecho, ya lo mencionaba el representante del Banco Central, precisamente mostraba un entorno internacional muy positivo, ¿no?, en términos de colocar los productos exportables en los mercados y en mercados que se han ampliado o otros mercados que se han encontrado. Eso obviamente ha empujado mucho la exportación. De hecho, esto que señala él de que tenemos una expansión del mercado hondureño, otros mercados en China, etcétera, todo eso obviamente ayuda. Pero también expresa la posibilidad de que internamente la actividad productiva a través de las importaciones que hemos visto de bienes de capital y bienes intermedios, que son claves para la dinámica de la actividad productiva, mostraría precisamente que se está generando una dinámica de producción mayor, ya sea para colocar en el mercado interno o ya sea para colocar en el mercado externo. Entonces, en ese sentido, hay dos vías: la vía de los mercados externos para exportar, pero la vía interna que está dinamizándose para producir más. Entonces, creo que estamos en un buen escenario de la economía del país. Creo que estamos avanzando de las situaciones anteriores de débil crecimiento. Yo creo que estamos saliendo de esa fase y estamos entrando a una fase de mayor crecimiento y de mayor sostenibilidad del crecimiento. Entonces hay que aprovechar todas esas condiciones para fomentar mucho más la actividad productiva. Y por eso que el criterio del apoyar las inversiones, facilitar las inversiones, estimular la inversión, todo eso es importante en este momento, ¿no? Entonces creo que hay todo ese escenario. César, ¿cómo interpretas lo que nos decía Edgar de que esa fotografía es interesante que se ve en cuanto a la reducción en la importación de bienes de consumo, de bienes intermedios? Pero ojo, digo en porcentaje, pero no en volumen. En valor. Y además un crecimiento en la importación de bienes de producción, bienes de capital. Sí, mira, lo primero, ya lo señalaba Edgar, es el país aumenta sus exportaciones, disminuye sus importaciones, mejora la balanza. Aunque sigue siendo muy deficitario, claro, porque compramos mucho más que lo que vendemos, pero estamos vendiendo más este año, aumentando y comprando menos. Entonces, menos salida de dólares por importación y más entrada de dólares por exportación que el año pasado. Que por cierto, el año pasado las exportaciones de bienes y servicios prácticamente se estancaron. Entonces, este año están creciendo. Están creciendo las de servicios también, porque aquí estábamos hablando de la de bienes. Ese es un primer elemento. Segundo, la reducción de importación, que esto es muy clave, ya ha sido señalado, no afecta el aparato productivo. Porque uno dice, bueno, menos importación de bienes intermedios, donde está la materia prima, pero es en valor, por la baja de los precios de los derivados del petróleo, pero no en cantidad. Ha aumentado la cantidad de combustible importado. Entonces no afecta el aparato productivo, al contrario, lo beneficia porque trae más cantidad y envía menos dinero. Y lo de los bienes de capital es clarísimo. Hay un sector donde más crecido que es construcción. Fíjate que el sector que tiene menos crecimiento económico, o mejor dicho, que ha venido con tasa negativa, este año se va a aproximar a crecimiento cero, digamos, construcción, después de una caída. Está importando bienes de capital por 27%. El aumento en la importación es una cantidad enorme. Te da una idea del desarrollo o mejor dicho, eso te da una idea de cómo se está preparando la industria de la construcción para un despegue en el país.
por todas las inversiones que vienen del Fomilenio, del Fondo de Yucatán, todos los planes de inversión pública que contrata empresas constructoras privadas. Entonces, importar maquinaria, herramienta, equipo, significa más maquinaria para las empresas, pero además sustituir la vieja por una nueva. Es desarrollar la planta instalada. También está aumentando la importación de equipo médico. Ese es otro rubro, que eso es importante para el Ministerio de Salud, por ejemplo, o los hospitales privados. Entonces, eso da una base productiva. Yo la resumiría así, mira, las bases que se están creando para un despegue. Ya la economía está creciendo más, pero digamos un despegue, pasar a crecimiento de 3 o llegar a 4 o más. Toda la inversión en infraestructura que está haciendo el Estado. El sector construcción se está preparando para eso. El cambio en la materia energética. Esto hay que ponerle mucha atención porque está disminuyendo la dependencia de la energía térmica. Y importábamos búnker por 500 millones hace unos años para generar energía térmica. Para generar energía térmica. Y hoy la energía térmica no está llegando al 30%. Bajó la hidroeléctrica por la sequía y eso, pero va a volver a aumentar y la geotérmica, la energía solar. Esa es otra base importante. Lo otro es, que no lo hemos desarrollado mucho acá, es que también hay un buen apoyo a la micro y pequeña empresa. Bandesal ya tiene un crédito de 100 millones para financiar a ese sector, que es importante en términos de generación, de producción, de empleo. La mayoría de las empresas son micros y pequeñas, no son grandes. Ahí ves otro eje importante. Los nuevos mercados internacionales, la apertura de nuevos mercados que está haciendo el Estado. El gobierno está abriendo nuevos mercados. La mayor exportación a Centroamérica. Este es un giro importante. Incluso tenemos superávit con Centroamérica. Este año creo que va en 9 millones. Sí. Superávit, que tradicionalmente hemos tenido déficit comercial. Y quería decir una última cosita, así rápidamente, mira, porque se habla mucho de las trabas. Yo tengo un documento aquí del Ministerio de Economía. Fíjate que El Salvador es el país con menos tiempo para importar de Centroamérica. 10 días. El segundo Costa Rica con 14. Guatemala 16. Honduras 16, Nicaragua 20 días para importar. Y con menor costo por contenedor. $1,035. El segundo de Costa Rica y así van todos más grandes. En 2 variables para importación. Y para exportación estamos en segundo lugar en tiempo con 13 días. Solo nos supera Honduras con 12. Y en costo, segundo, solo nos supera Costa Rica. Donde tenemos algunos problemas todavía en los documentos. La cantidad de documentos que se piden para hacer los trámites. O sea que se está avanzando. Menciono estos datos porque tienen que ver con el tema del comercio, de facilitar exportación y facilitar importación. Listo. Edgar, ¿querías apuntar algo? Sí, solo quería hacer algunos comentarios también de cómo se está comportando las exportaciones. Es interesante cuando haces la evaluación de los 9 meses de este año y lo vas comparando con 6 años atrás. Fíjate los datos. Este año tenemos las mayores exportaciones de los últimos 4 años. Sin embargo, en volumen tenemos el mayor crecimiento de los últimos 6 años. O sea, está mostrando un dato muy importante. Además, las exportaciones, eso es a pesar de que el precio promedio de las exportaciones ha disminuido. O sea, está creciendo también el esfuerzo de las empresas por exportar más. O sea, lo vemos en importaciones y lo vemos en exportaciones. Si nos vamos al lado de las importaciones, también notamos la segunda mayor disminución de los últimos 6 años en importaciones. O sea, eso es beneficio. Y hablábamos que lo que está disminuyendo es el valor, o sea, precios por cantidades, porque en volumen hay un crecimiento importante. Sin embargo, decíamos, decrece en valor de los últimos 6 años. Sin embargo, tiene el mayor crecimiento en volumen en el mismo periodo. Estamos hablando de 11.9. Y eso, el país se está beneficiando del menor precio promedio de las importaciones también en los últimos 6 años. Entonces, este año muestra un panorama muy positivo, tanto por las exportaciones como por las importaciones. Y de aquí tenemos un último trimestre que usualmente es bastante dinámico también, sobre todo por el lado de comercio. Entonces, estamos hablando de un panorama económico bastante positivo para la economía. Estamos aprovechando esa ventana que nos están dando los mercados internacionales en términos de precio. Eso se está reflejando en la dinámica económica, en la demanda interna, y tenemos también muy buenas expectativas de la capacidad de inversión que se tiene para los próximos años. Y eso está apuntando
a esa revisión del crecimiento económico que hace el Banco Central, que lo hace de manera periódica cada tres meses, cada trimestre, y por eso estamos con un pronóstico de crecimiento de 2,4 para este año y 2,6 para el próximo año, y esperando también que los mercados internacionales, que el comercio que mantenga esa dinámica, lo cual, si lo vemos por el lado de la importación de bienes de capital, que es un indicador adelantado, está anticipándonos a unas condiciones favorables de producción. Bueno, listo. Se nos ha agotado el tiempo. Realmente creo que hemos hecho una lectura bien interesante. Y esperamos que usted, amigo y amiga que está ahí al otro lado de esta maravilla que es la televisión, pueda tener un panorama más claro de lo que está sucediendo y no nos dejemos llevar por lo que los voceros del caos dicen, porque si le hiciéramos caso pareciera que este país es inviable y que no se puede vivir, ¿no les parece? Quiero agradecerle a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.